Odín es uno de los dioses principales, primarios de la mitología nórdica, a veces conocido también como Wotan. Es conocido como el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, pero también es conocido como el dios de la magia, la poesía, la profecía, la victoria y la caza. Si bien en una de sus polaridades es el dios de la inspiración y de la transformación por medio del canto, y sobre todo la estética y la poesía, al mismo tiempo es el dios de la furia y de la locura desbordada. En uno de sus relatos sacrificó su ojo izquierdo en el pozo de Mimir para de este modo poder acceder a la sabiduría infinita y conocerlo todo, menos el futuro. Y era quien daba a los poetas valerosos el hidromiel, una bebida a base de la miel, una especie de cerveza. Y aquí es interesante que podamos ver que para las culturas nórdicas las abejas eran sagradas, representaban el poder de la realeza. Wotan adquiere así el conocimiento y la sabiduría del mundo a través de las runas, las cuales les es dada una vez realiza un sacrificio en el cual se cuelga del árbol del mundo. Este árbol era llamado el Yggdrasil. Unas tradiciones plantean de que este lenguaje rúnico era solamente utilizado por ciertos sacerdotisas y que se requería de todo un proceso de iniciación para poder acceder al conocimiento de estas runas. Es decir, de cierta manera, Odín era un poco celoso y resguardaba con mucho cuidado este conocimiento. Se dice que cuando Odín compartía este conocimiento, los seres humanos tenían la capacidad de poder comunicarse directamente con los dioses. En ocasiones podía aparecer en los campos de batalla como el líder de los nórdicos, llevando en los hombros dos cuervos llamados Hugin y Munin. Uno representa el pensamiento y el otro la memoria, y al mismo tiempo acompañado por dos lobos, Geri y Freki, los cuales generaban terror y despertaban el pánico en medio de la guerra. Uno de sus poemas dice así: sé que colgué en un árbol mecido por el viento 9 largas noches, herido con una lanza y dedicado a Odín. Yo ofrecido a mí mismo en aquel árbol del cual nadie conoce el origen de sus raíces. No me dieron pan ni de beber de un cuerno. Miré hacia lo hondo, tomé las runas, las tomé entre gritos. Luego me desplomé a la tierra. Conoce las runas y aprende los signos, los caracteres de muchas fuerzas, los caracteres de muchos poderes, que tiñó el Tur supremo, el Odín, y los altos poderes hicieron y el señor de los dioses, Odín, grabó. La poesía es considerada un poder sobrenatural cercano a la magia, ya que la calidad del poeta en la tradición nórdica que improvisaba estaba reflejada en su capacidad de predicción, lo cual no era lejano a la labor que realizaba un mago. El hidromiel de la poesía, junto con el conocimiento de las runas, le dotó de su capacidad poética. Cuando robó el hidromiel, parte fue derramada hacia la tierra y esto dio a los hombres la habilidad del canto. Hoy, en honor a los sacrificios, a los rituales de paso, a las iniciaciones, a los procesos de muda, quietud y silencio, a esos momentos en los cuales nos adentramos en las profundidades del árbol de la vida, en función de esos caminos silenciosos en donde mudamos de piel y nos adentramos en los misterios de nuestro mundo interior, hoy vamos a hablar del arcano número 12, el colgado. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor. Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento y voy a acompañarlos en este episodio. Hemos llegado al arcano número 12. Hemos estado haciendo a lo largo de estos episodios en nuestro podcast El Ciclo Sin Fin del Tarot un repaso, un movimiento, un pequeño acercamiento a los misterios, a las preguntas, a las puertas, a las imágenes, los colores y las sensaciones que podemos encontrar en cada uno de los arcanos del tarot. En este ciclo del tarot, si lo dividimos en 3, que viene empezando desde la fuerza, pasando por el ermitaño, dando movimientos hacia la rueda de la fortuna. En el capítulo anterior hablábamos de la justicia y hemos llegado entonces en este capítulo a hablar del colgado. Como hemos mencionado en los capítulos anteriores, los 7 primeros arcanos
entre el mago y el carro hacen parte de los procesos fundamentales de las bases psíquicas en el camino de autoconocimiento. La creatividad del mago, los misterios de la noche y de lo profundo de la suma sacerdotisa, la relación con la materia y la gestación y el parto de la emperatriz, el manejo y el autogobierno del poder a través del emperador, la conexión con la función trascendental del sumo sacerdote, esa relación con la dualidad a través del espejo de los enamorados y la relación con el cuerpo como vehículo para atravesar la vida en el carruaje. Aquí hemos llegado al siguiente ciclo, que empieza con la fuerza y va hasta la templanza. Estos 7 arcanos, la fuerza, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la justicia, el colgado, la muerte y la templanza, hacen parte de los 7 principios, los 7 valores, las 7 preguntas y los 7 arcanos. Recordemos que arcano remite a la palabra misterio, que son fundamentales en ese proceso de autoconocimiento y de iniciación para después pasar al ciclo que va a empezar con el diablo y va a terminar en el mundo, que ya hace parte, digamos, de las puertas o los procesos con las conexiones más trascendentales. En este ciclo hemos visto hasta ahora que con la fuerza, con el arcano de la fuerza, vamos a confrontarnos con nuestra parte animal, con nuestro instinto, con nuestra pasión, con nuestro poder creativo desde un manejo mucho más consciente y muy diferente al manejo que hacía el mago. Vimos también, y recomiendo pues escuchar los capítulos anteriores, en el ermitaño ese acceso, ese ir hacia adentro, ese mirar nuestro mundo interior, nuestra intimidad, nuestra propia memoria desde ese arquetipo del abuelo sabio. Veíamos también en el arcano la rueda de la fortuna el acceso y las preguntas hacia el destino. De otra manera, como en este destino a veces converge la tragedia, como también la abundancia y la fortuna. En esta rueda de la vida que integra diferentes elementos y diferentes fuerzas que convergen entre sí. Veíamos también en la justicia la conexión entre la espada y el equilibrio de la balanza, como un encuentro en donde tenemos que mirar realmente cuál ha sido nuestro proceso de relación con la justicia en la relación con nosotros mismos. Al mismo tiempo, un proceso en donde se evalúan a profundidad nuestras heridas, pero también la capacidad de ser sinceros con nuestra propia alma en ese diálogo interno. Hoy llegamos al colgado. Para empezar, me gustaría que pudiéramos ver, como ya es costumbre en nuestros capítulos, la imagen que hemos creado con Junior para representar este arcano. Recuerden que cada uno de nosotros puede hacer sus propias representaciones, inspirándose en los tarots clásicos, como puede ser el de Marsella, como puede ser el tarot de Ryan Weiss, pero también pueden elegir y conectar con el tarot que más les llame la atención, con el cual más puedan conectar, y desde allí poderse inspirar en hacer sus propias lecturas, sus propias contemplaciones y acceder y dialogar directamente con el lenguaje simbólico. Parte del objetivo que tenemos en este proceso es poder acompañar el estudio de la psicología junguiana, de la psicología profunda, al mismo tiempo ver cómo el tarot se convierte en una herramienta psicoterapéutica, como de otra forma en la medida en que vamos activando esta función en nosotros, esa mirada contemplativa, ese desarrollo de la contemplación simbólica, al mismo tiempo se va generando en nosotros casi de forma orgánica una actitud mucho más creativa y un acceso a ese lenguaje artístico que nos vincula con la vida. En esta imagen que hemos estado representando podemos ver a un murciélago que en medio de la noche está colgado de un árbol. En medio de su quietud, este murciélago accede a las profundidades de la noche, descansa, pero también se alimenta, y de una otra forma es interesante que podamos ver cómo en las culturas antiguas el murciélago era un símbolo que representaba la noche, la oscuridad, muchas veces también la muerte. La cultura maya le llamaba Sot o Kamasot. Este era el dios del inframundo. En ese sentido, es interesante que veamos que el colgado, de cierta forma, tiene la cabeza no en el cielo, no hacia arriba, no contemplando las alturas, sino precisamente en conexión con el inframundo, en conexión con las partes más profundas de la tierra. Aquí la primera pregunta que podemos hacernos para relacionarnos con esta imagen arquetípica es preguntarnos en este momento, en esta situación,
de repente en esta tirada que aparece este arcano o en este momento que aparece este podcast que sincrónicamente nos está hablando de este arcano, es interesante que también nos preguntemos qué significa para nosotros por un momento contemplar las cosas desde otro punto de vista, acceder a la quietud, ver las cosas no solamente desde el mundo extrovertido o desde el mundo racional o el mundo del orden y del pensamiento, sino que qué significa para nosotros ir hacia esas funciones más profundas, como lo puede ser la sensación, como lo puede ser la intuición, y sobre todo qué significa para nosotros poder ver en este momento de nuestras vidas esa situación que estamos viviendo o esa experiencia que estamos teniendo o cómo nos estamos sintiendo desde una mirada hacia lo profundo, hacia lo inconsciente. Muchas veces estamos en ciertas situaciones donde no podemos tomar decisiones, donde sentimos que nada se mueve, donde sentimos que solamente hay una sola forma de pensar o de habitar una situación. Y aquí lo que podemos ver es un poco este estado de la energía en donde estamos colgados, en donde no tenemos poder de movimiento con nuestros pies o con nuestras manos, sino que la invitación es precisamente a contemplar, a conocer y a experimentar esa quietud para acceder a un conocimiento mucho más profundo de nuestras raíces. Si contemplamos el tarot y el mazo de Waite, vamos a encontrar que vamos a ver un personaje muy similar al loco, un personaje joven que de una otra forma está colgado de un árbol y que su cabeza de una otra manera se convierte en una especie de péndulo que desde el cielo va hacia la tierra, va hacia las raíces del árbol. Esto podemos interpretarlo, por supuesto, de formas muy particulares en cada uno de nosotros, de qué forma nos habla esta imagen. Una de las miradas que podemos hacer también es cómo en este proceso, después de haber atravesado la justicia, en donde nos confrontamos con ciertas heridas, con ciertas sombras que se desprendieron de esas heridas, acá lo que vamos a ver también es cómo el ego a veces puede caer en sus propias trampas, o cómo el ego también puede verse en esas situaciones en donde se ve atrapado o corralado, y la única vía que tiene es poder ir hacia adentro, hacia las raíces. Cuando hablamos de raíces, veamos la parte metafórica. Estamos entendiendo cuáles son los orígenes de lo que estamos experimentando, como también cuáles son los orígenes de lo que somos. En algunos mazos del tarot, el colgado lleva sacos de dinero o monedas cayendo al piso, en alusión, por ejemplo, a la traición de Judas, que también fue colgado. También podemos relacionar un poco este proceso con la crucifixión de Jesús, un estado en donde Jesús de una otra forma no podía ejercer su voluntad más que aceptar el proceso que tenía que vivir en ese momento. Esto no es precisamente una condena a muerte, sino una medida disciplinaria que introduce el arrepentimiento del delincuente, privándolo de su propia libertad. De esto se desprende que el colgado se le asocia con el sufrimiento moral, con los sentimientos de culpa, o con aquello que, esos síntomas o esos malestares que de otra forma ya se han estancado y se han básicamente como incrustado en su alma. Esto invita a que, ciertos autores contemplen que en esta imagen exista una especie de ensimismamiento hacia las propias cadenas, hacia los propios lazos que nos encierran y no nos dejan mover. Podemos también percibir cómo este personaje que ha sido amarrado de un pie seguramente ha luchado todo lo posible por liberarse, dando inútiles patadas contra su propio destino. Se habrá sentido quizás profundamente engañado, impaciente, con ganas de ponerse en pie y ser capaz una vez más de tener la cabeza sobre sus hombros, así como de pisar firmemente el suelo como pretende hacerlo. Significaría para este personaje aceptar este lugar, aceptar ese descanso y al mismo tiempo entender lo que debe aprender de las raíces del árbol. Pues como veíamos en el principio de este capítulo, también podemos relacionarlo con el sacrificio de Odín, el sacrificio de un dios que de una otra forma
al derramar su sangre y al sacrificar su cuerpo, encuentra el lenguaje que permitirá a los hombres comunicarse con los dioses. Entonces, cuando estamos en estos procesos de quietud, de sacrificio, que ya hicimos de una otra forma el sacrificio que hablábamos un poco en el arcano de la justicia, ¿qué significaría acá o cuál es ese lenguaje al cual necesitamos acceder para continuar con nuestro camino de autoconocimiento? Es interesante que también veamos que uno de los elementos fundamentales en esta imagen es el árbol. En el Talmud, una tradición mística que se vincula con el judaísmo, se habla tanto del árbol de la vida como del árbol de la muerte. No solamente como si fueran dos árboles, sino como si fuesen dos dimensionalidades de la misma energía, de la misma fuerza. En ese sentido, hablamos no solamente de la madre como en su aspecto positivo que da vida, sino también en el aspecto de la madre como muerte. En ese sentido, la madre sería tanto útero como ataúd. En este proceso de viaje a través de los arquetipos por los diferentes arcanos, podemos ver que aquí el ego, que está representado a través de este joven, de una otra forma se adentra en los misterios del ataúd de la madre tierra. Y vemos también un poco ese proceso que hemos llamado en otros capítulos como la ibris, esta tendencia del ser humano a veces a creerse más fuerte que las fuerzas de la naturaleza o inclusive a pretender ser un dios, también puede llevar a que de una otra manera su propio ego lo lleve a experimentar un proceso de purga, de sacrificio, de limpieza, en los cuales vuelva a tomar conciencia de su propio origen, y este origen lo va a encontrar precisamente en la tierra. Y aquí es interesante que también podamos ver cómo este acceso o este sacrificio hacia las raíces se da también a través de un proceso de conexión con la propia humildad. No tenemos que ver la humildad solamente como una categoría moral, sino también veamos la humildad de su propia etimología como humus, que de otra forma remite a la tierra. Entonces, cuando estamos hablando de humildad, no estamos hablando precisamente ni de una personalidad, ni de una identidad, ni de una vanidad que podamos, crear a través de la moralidad, sino que estamos hablando precisamente de un reconocimiento de nuestra propia naturaleza como criaturas e hijos de la tierra. Aquí, de otra manera, el ego baja desde las alturas de todo lo que ha podido creerse desde su personalidad, de su ego, de su rol, etc. Y va a acceder directamente a entenderse como un hijo de la tierra. El árbol, especialmente si es un árbol truncado, es el símbolo universal de la madre. El cuerpo de Osiris, por ejemplo, en la mitología egipcia, de una otra forma fue encerrado en un árbol truncado. Las ramas por un lado pueden representar la castración, el cierre, el amarramiento de sus propias fuerzas, pero al mismo tiempo también habla las posibilidades de un nuevo crecimiento o de una especie de renacimiento a una conciencia mucho más amplia. Pues en la medida en que accede a estas raíces y a estas aguas subterráneas, también podemos leerlo como una especie de bautismo a una nueva vida. Por eso decimos que el colgado, de una otra forma, también es un proceso de iniciación, pero no de una iniciación en el sentido de un alimento para el ego, sino precisamente todo lo contrario. Es un desdoblamiento, es una desfragmentación del ego, es un sacrificio del ego para volver a eso que somos más allá de una identidad. La pregunta es, una vez accedemos nuevamente al vientre del humus, al vientre de la tierra, ¿qué será el nacimiento o qué podrán hacer después de este proceso? Podemos pensar que al igual que un recién nacido, se le sujeta de un pie como si fuera un bebé para darle las palmadas que le conducirán a una nueva vida.
En ese sentido podemos contemplar esta imagen arquetípica como ese héroe que está suspendido, como un péndulo, entre esos dos gemelos de la existencia, el nacimiento y la muerte. Y pues de una otra manera todos hemos sentido esa soledad y ese desamparo de sentirnos a veces colgados en un gran abismo, ese sentimiento de destierro, de aislamiento o esa prueba de paciencia de estar completamente con nosotros mismos sin tener el control o sin poder decidir o movernos de ese lugar en el que estamos. Y así podemos ver cómo en muchas culturas, lo podemos ver en la tradición mexica, cómo las búsquedas de visión eran procesos en los cuales el ser humano se alejaba del mundo para en medio de su silencio, al lado de un árbol, atravesando el hambre, el silencio, la noche, el frío, de una otra manera encontraba también cuál era su origen, cuáles eran sus raíces, de dónde venía y qué venía a ser de una otra forma en esta experiencia como humano. Desde este proceso nos veremos obligados a encontrar un nuevo centro, pues el centro que habíamos identificado desde el ego y de la identidad no daba completamente sentido o conexión a la vida. ¿Qué sucede cuando salimos de esa cueva, de ese encierro, de ese autoengaño? ¿Cuál será entonces esa nueva manera de caminar, esa nueva mirada de percibir o esa nueva visión que tendremos frente a la vida? Según Mircea Eliade, uno de los mitólogos más interesantes de las diferentes religiones y culturas del mundo, se plantea que a través de estas experiencias el iniciado hace la transición desde ese mundo ordinario, producto básicamente de las imágenes de su yo, lo vincula a una temporalidad muy establecida, ese mundo intemporal que le permitirá el acceso a lo sagrado, es decir, al mundo de los dioses. Es muy interesante también que veamos cómo cuando hablamos de iniciaciones, cuando hablamos de sacrificios, inclusive cuando hablamos de procesos donde realmente hay una profundidad a la hora del encuentro con uno mismo, pues vamos a ver que en muchos mitos y en muchas culturas, en muchas tradiciones, tanto filosóficas como míticas, como místicas, como espirituales también, da este encuentro o esta contemplación de esa polaridad entre lo profano y lo sagrado. Pareciera que para movilizarnos de un lugar a otro o para experimentar la sabiduría de cada uno de estos templos, pues es fundamental la muerte o el sacrificio. Veámoslo aquí, por supuesto, en una forma muy metafórica. ¿Y qué podría significar esto en cada una de las experiencias o en el momento en el que nos encontramos? En unos momentos podemos percibir esto como si fuese un sufrimiento, una especie de encarcelamiento, por rechazar llevar ciertas armas o ciertas armaduras en nuestra propia alma. A veces también podemos experimentarlo como una burla, un saboteo, pero también es interesante que podamos ver que este proceso de despojo, de una otra forma a veces es crudo, nos estamos confrontando con diferentes partes de nosotros mismos, pero que de una otra manera también va a llevar al nacimiento de nuevas fuerzas y fuerzas que de una otra forma no dependerán tanto del ego, sino que dependerán más de esa conexión auténtica, silenciosa y sincera con la vida misma. Una iniciación de este tipo puede producirse en nuestras vidas en diferentes momentos. Generalmente cuando se alcanza una cierta fase de nuestra existencia y la vida exige una transición a nuevos caminos, como puede ser una migración, como puede ser una separación, como puede ser un nuevo comienzo, como inclusive puede ser el encuentro con la muerte misma. De cierta manera, para el yo, para el ego, esta experiencia puede ser horrible. De cierta manera, pues nos está confrontando con lo desconocido y también con las sombras más tenebrosas de nuestra propia conciencia. Por eso en todos los rituales de iniciación se le exige a la conciencia un cierto nivel de valentía y de coraje para atravesar las diferentes pruebas si es que realmente quiere encontrarse consigo mismo. Todos nos hemos sentido en algunos momentos de la vida colgados por una situación, en eso que a veces llamamos como un callejón sin salida o como si estuviéramos entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos cuando estamos en esa situación? ¿Cuál es la paciencia? ¿Cuál es la espera? ¿Cuál es el rezo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el diálogo que emerge en nosotros?
Aquí el ego se puede sentir traicionado, se puede sentir humillado, se puede sentir desposeído, se puede sentir desmembrado, se puede sentir que le están quitando todo lo que es. Es como si de cierta forma estuviéramos purificando o limpiando nuestro propio orgullo. De una otra forma, lo que tendrá que sacrificar el ego al acceder a las profundidades serán sus propios disfraces y sus propias máscaras. Esas que utilizamos en el mundo extrovertido y que de una otra forma tendrán funciones muy importantes en diferentes áreas de nuestra vida, pero es cuando estamos en ese mundo interno y en ese diálogo profundo en donde las máscaras y los disfraces no tienen lugar. Si hablamos de un despojo de la máscara y un despojo del disfraz, tampoco quisiera, y desde la psicología junguiana nosotros no vemos ni el yo, ni el ego, ni las máscaras, ni los disfraces como temas que tengamos que destruir, odiar o aborrecer, sino todo lo contrario. La invitación que hacemos desde la psicología es que podamos contemplar, conocer cuáles son nuestras máscaras, cuáles son nuestros disfraces, que de otra manera muchas veces desarrollan ciertos personajes en ciertas áreas de nuestra vida. En ese sentido, parte de la humildad también es reconocer que somos una persona. ¿Sí? Somos un personaje en diferentes momentos y situaciones, como lo puede ser el personaje de hijo, como lo puede ser el personaje de profesional, como lo puede ser el personaje de pareja, el personaje de ciudadano. Y el desarrollo de los personajes y el desarrollo de nuestras máscaras son fundamentales. Pero acá la invitación es un poco a que veamos desde dónde se configuran estas máscaras y estos personajes. ¿Qué sucede cuando nos damos cuenta de que no somos solamente un personaje? ¿O qué pasa también cuando toda esta energía que se desprendía de nuestra alma hacia estos personajes se desplaza hacia una conciencia mucho más profunda, hacia ese mundo de lo inconsciente? Es decir, aquí la pregunta es, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis personajes? ¿Cuáles son mis máscaras? ¿Qué tanto estas máscaras, estos personajes tienen un sentido, un propósito? ¿O de otra forma están en función realmente de este crecimiento, de esta participación directa con la vida? ¿O si son máscaras y personajes que lo único que están haciendo es enredarme en una trampa o en un relato que no me permiten realmente ser lo que soy o estar en conexión con esa experiencia sagrada de la vida misma? Muy interesante que algunos tarots, por ejemplo, representan acá al colgado como si fuera el rey. En lugar de ser de repente el loco, hay algunos que lo representan como si fuera la caída del rey. Y acá también nos invitan un poco a que podamos destronarnos estas posiciones de poder, de autoridad, de egolatría, de ensimismamiento, de individualismo, y que podamos también sumergirnos en el fango de nuestra humildad. A veces esto puede ser algo demasiado aterrador para la conciencia, pero si no de otra forma también encontramos el valor y encontramos la magia que hay en entender de que somos tierra, de que somos humus, de que somos un compostaje, vamos a realmente a poder atravesar la vida y los procesos de transformación desde otro lugar y desde otra actitud. Lo comparamos, por ejemplo, con el arcano de la fuerza, en los cuales el héroe debía encontrar su valor, su valentía, su propia bestia, sus propios impulsos, inclusive los aspectos más elevados de su propio corazón. Aquí el héroe, el ego, el yo, deberá asumir los aspectos más subterráneos de su conciencia. En las mitologías, por ejemplo, del Amazonas, que ellos diferencian diferentes dimensiones de la realidad, vamos a encontrar que hay una de esas dimensiones que es resguardada por los insectos, por los animales que habitan en las profundidades de la tierra y que de una u otra forma van a ser los encargados de hacer ese proceso de compostaje cuando todo lo de la superficie muere. Encontramos aquí también un poco ese proceso de equilibrio, de justicia de la naturaleza que veíamos en el arcano anterior.
¿Qué pasa cuando no nos identificamos con un león, con un águila, con un pájaro, sino que nos identificamos, por ejemplo, con un gusano, con un insecto o con el proceso de descomposición de una planta? Con los oídos cerca al suelo, oye crecer la tierra, la hierba y siente la suave ondulación del gusano y el imperceptible canto de los insectos, su parentesco con toda la vida. Él que se ha acercado al precipicio, como lo hiciera el loco, con la cabeza perdida entre las nubes de sueños de sus fuerzas y sus proezas, se ha convertido en un fracasado. El foco de su conocimiento se ha desviado hacia las raíces de la vida, las formas fundamentales de las que surge todo crecimiento. Esto nos lo narra Sally Nichols en el libro Jung y el Tarot. Como decía Jung, la palabra sacrificio significa un hacer sagrado. ¿Qué significa para nosotros sacrificar esas imágenes egocéntricas? ¿Qué significa para nosotros también acceder a un aspecto mucho más sano de nosotros mismos? Como lo podemos ver no solamente en las tradiciones judías, cristianas, budistas, pareciera que la invitación es hacia la humildad. Aquí también creo que es fundamental que el ego pueda hacerse las preguntas fundamentales y tejer una actitud diferente frente a su propia vida, frente a su propia contemplación. Preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuál es el karma? ¿Cuál es el castigo que está haciendo el destino? Puede que no nos saque de ese lugar de víctima o de drama que puede tejer el ego. Mientras que habrán preguntas tan sencillas como ¿qué estoy aprendiendo de esta experiencia? ¿Qué necesito descomponer? ¿Qué necesito entregar? ¿Qué necesito soltar? E inclusive, ¿qué necesito perdonarme a mí mismo? Pueden ser preguntas que nos lleven o nos inviten a ese baile de la liberación. Interesante cómo este arcano puede constelarse de ciertas formas. O puedo yo estar completamente amarrado, encerrado, lleno de furia y de rabia por estar colgado. O puedo encontrar cómo desde otra actitud esto se convierte en un proceso de liberación y cómo puedo inclusive aprender a gozar de mi propia naturaleza como criatura de la vida, como criatura de la madre tierra. Jung también nos invita y planteaba que el paciente, y cuando hablamos de paciente pues hablamos de todos nosotros, porque paciente no es simplemente una categoría clínica, sino también una característica de nosotros como especie, es la de ser pacientes, ¿no? Con nuestro propio proceso. En ese sentido, en el proceso de autoconocimiento pues se requiere de esta facultad, porque no todo va a pasar como queremos que pase, ni cuando queremos que pasen, ni de la forma en la que queremos que pase, sino que debemos estar abiertos a experimentar la vida y esos procesos que se van haciendo de manera orgánica. Jung decía que el paciente debe estar solo consigo mismo, debe encontrarse con su propia soledad para saber también qué es lo que lo sostiene, qué es lo que lo soporta cuando ya su propio ego y su propio yo no logra soportarlo a sí mismo, ¿no? Aquí podemos ver un poco también esto de esta dinámica donde a veces queremos ser otro o no nos soportamos, no nos aguantamos, inclusive como que emerge este enemigo interno en nosotros que no nos deja en paz. Solamente cuando nos encontramos a soledad con nosotros en silencio, en experiencias donde realmente estamos accediendo a nuestras raíces, sea por medio de la meditación, sea por medio de rituales de iniciación, sea por medio de plantas, sea por medio de experiencias que realmente nos lleven hacia lo profundo, es que vamos a encontrar realmente cuáles son los fundamentos de nuestra existencia. Fundamentos que por supuesto no se desprenden del ego ni del yo, sino que se desprenden más que nada de ese entendimiento o esa comprensión de nuestra propia naturaleza. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que nos sostiene? Y sin ánimos de responder de forma cerrada a esta pregunta, que más que ser una pregunta que implique una respuesta automática, es más que nada un camino, al mismo tiempo desde la psicología junguiana y parte de por qué estamos elaborando este camino y esta contemplación a través de los arcanos del tarot, es también ver cómo desde la mirada de la psicología junguiana, nuestro yo o nuestra personalidad está sostenido por una conciencia que al mismo tiempo, digamos, navega en el inconsciente y que es precisamente estas fuerzas arquetípicas las que van sosteniendo y dándole forma a nuestra experiencia humana. Por supuesto que desde nuestro yo, desde nuestra personalidad, no somos los arquetipos, ni somos el inconsciente, ni somos la conciencia. Somos precisamente una partícula, esa parte que nos lleva a ser conscientes de nuestro lugar, de nuestra humildad desde la conciencia de nuestra pequeñez y no cayendo precisamente en un complejo de inferioridad
pero precisamente cuidándonos de no caer en un complejo de superioridad, o lo que en la psicología junguiana le llaman la inflación del ego. Veamos que esto sucede muchas veces cuando desde la experiencia de cada uno de nosotros, pues de otra forma accedemos a ciertas experiencias, a ciertos conocimientos, a ciertas tecnologías, a ciertos recursos, a ciertos espacios en donde el ego siente que lo ha alcanzado todo. Y cuando siente esto, pues de otra manera puede que llegue a enfermarse y a encerrarse en sus propias imágenes en lugar de estar abierto a entender el lugar que ocupa realmente en la naturaleza. Hay otro concepto en la psicología junguiana que me parece clave y es el concepto de asimilación. Y yo creo que es un concepto que podemos ver un poco también en este arcano. ¿Qué significa para nosotros asimilar los contenidos de nuestra propia conciencia? Sobre todo esos contenidos que han estado en sombra, sobre todo esos contenidos que son dolorosos, sobre todo esos contenidos que nos llevan a veces también a este personaje como puede ser el saboteador, el juez interno, el enemigo interno, ¿sí? Que pareciera que siempre estaba ahí un poquito haciendo el ruido y que de otra forma requieren que a través de la palabra, a través del arte, a través de la escritura, a través del tiempo, a través de la paciencia podamos asimilarlos. Cuando hablamos de asimilar estamos hablando también de poder llevarlo, esos contenidos desde el plano inconsciente al plano consciente. Y esto, pues de otra forma, más que ser un proceso que se hace y ya, es más también un aprender a vivir desde la asimilación. Consideraría que también esto podemos vincularlo mucho a qué significa caminar desde la aceptación. Por supuesto, su otra cara, su otra polaridad vendría a ser cómo el ego en este arcano se confronta con las propias negaciones, con eso que niega de sí mismo y que, como veíamos en otros arcanos, en otros capítulos, va a estar constantemente proyectando hacia afuera. Entonces, cuando estamos hablando de que el colgado va hacia sus raíces, estamos hablando de que va hacia sus funciones inferiores, estamos hablando de que va hacia su inconsciente individual, estamos hablando de que también puede que esté accediendo al inconsciente colectivo. ¿Qué tiene que despojar? ¿Sí? ¿O qué dimensionalidades de su propia conciencia egoica debe soltar para poder acceder a ello? ¿Y cuáles serán los contenidos y los elementos que podrá aterrizar, que podrá traer de ese mundo para poder asimilarlos en el plano consciente, en el plano cotidiano? Y es interesante también que veamos cuando hablamos de experiencias trascendentales o experiencias muy profundas de la conciencia, cómo nos lo va a plantear de repente James Hillman. Necesitamos también vincularnos con la diosa cotidianidad, porque de otra manera nosotros no solamente hacemos estos viajes internos para quedarnos en el viaje, ¿sí? O para salirnos de la realidad, o para esto que muchas veces se habló como salirme de la Matrix, sino precisamente de cómo en la medida en que vamos hacia las raíces, lo más importante es poder hacer ese viaje de retorno, de regreso, y esto lo vamos a poder hacer a través de la asimilación. Y para eso, pues de otra forma existen diferentes recursos que también hemos venido compartiendo en este espacio, como lo pueden ser recursos creativos, arte terapéuticos, psicoterapéuticos, como lo puede ser la danza, como lo puede ser la música, como lo es la ciencia, como lo es la lectura. Pues todo esto lo que va a hacer es un poco darle forma a través del lenguaje, a través de los diferentes lenguajes, a experiencias que pueden ser tan profundas que van a veces inclusive más allá del lenguaje mismo. Y aquí es interesante que veamos la metáfora con la que empezamos este capítulo, que era las runas. Recuerden que las runas es un lenguaje nórdico en donde cada uno de los signos, cada uno de los trazos que encontramos en las runas representan una fuerza de la naturaleza. Entonces, esa fuerza está más allá del lenguaje. Si nosotros vemos, por ejemplo, el agua, ¿sí? Nosotros podemos decir el agua es una palabra, pero el agua, por supuesto, es mucho más allá que una palabra. Nosotros también podemos ver, digamos, la muerte. La muerte es una fuerza y podemos acercarnos, y en el próximo capítulo vamos a acercarnos un poco al tema de la muerte, pero de otra manera, eso de la forma en la cual nos acercamos a través del lenguaje, a través de símbolos, a través de imágenes, no precisamente porque vayamos a entender o integrar a través del símbolo y del lenguaje a la fuerza misma, pues son fuerzas que van mucho más allá de inclusive las capacidades humanas. Entonces aquí es interesante que veamos cómo esas runas de otra forma también nos está hablando de esa metáfora de cómo a través de los elementos simbólicos, a través de las imágenes, a través de los íconos inclusive, a través de pequeñas
de pequeñas fuerzas como puede ser literalmente una piedrita tallada, como lo puede ser un dibujo, como lo puede ser un escrito, como lo puede ser una danza, en cosas tan sutiles y pequeñas que a veces consideramos como, bueno, esto suena muy terapéutico y ya. En esas pequeñas cosas realmente podemos integrar experiencias o darle forma y movimiento a experiencias que a veces escapan de la comprensión del ego o del yo. Entonces acá no es la invitación a que de una otra forma nos quedemos en estas dinámicas como pueden ser hay que matar el ego o hay que destruir el yo o no, porque de una otra forma acá la invitación es como en la medida en que vamos hacia lo profundo encontramos recursos, encontramos comprensiones, encontramos conexiones para una vez volvemos acá, digamos, a lo cotidiano, a la diosa cotidiana, podamos también hacer una restauración, una reimaginación y una reparación muchas veces de nuestro yo, de nuestra personalidad, de los diferentes roles. Y es allí donde encontramos realmente que todas estas experiencias de transformación o estas experiencias profundas a lo que nos están invitando precisamente es a aprender a vivir como criaturas que de otra forma se desarrollan a través de un personaje. Entonces acá no es que estemos en contra de los personajes, al revés, es primero cómo cuando soltamos el personaje hay un proceso de desfragmentación y ese personaje se transforma, ¿sí? ¿Desde dónde se va a transformar? ¿Cuáles van a ser sus fundamentos? ¿Cuáles van a ser sus intenciones? ¿Cuáles van a ser sus propósitos? Pues dependerá de cada uno de nosotros. Desde una mirada junguiana, por ejemplo, Carl Jung vio la neurosis y la psicosis. Cuando hablamos de neurosis estamos hablando, digamos, más allá de que nos adentremos en esa profundidad clínica del concepto, veamos la neurosis como esta naturaleza de angustia y de preocupación sobre sí mismo, sobre esta ansiedad que muchas veces experimentamos. Y veamos la psicosis como esa desconexión del mundo, de lo cotidiano, de lo real, hacia ese plano de la fantasía y de la imaginación, pero de una desconexión con el cuerpo, con las experiencias más concretas y a veces como esa disociación que nos lleva a sentir que nos estamos volviendo locos. Yo entendía que estas experiencias de una otra forma estaban expresando, estaban comunicando síntomas, malestares o inclusive lo que podemos llamar como enfermedades del alma. Y más que verlo así, lo que estaba planteando Jung era de una otra forma cómo esto comunicaba procesos de búsqueda del equilibrio de la propia psique. En ese sentido también es preguntarnos cuando percibimos que nuestro ego está experimentando diferentes síntomas, como puede ser la ansiedad, como lo puede ser la depresión, como lo puede ser el pánico, cuando puede ser un complejo de inferioridad o al mismo tiempo un complejo de superioridad, cuando somos atravesados de culpa, cuando estamos atravesados de vergüenza, más allá de pensarnos lo patológico como un castigo o pensarlo como una enfermedad que debe ser curada y que debe ser eliminada o erradicada, o que como muchas veces plantea la psiquiatría moderna, simple y llanamente debo tomar algo para dejar de sentirlo, de experimentarlo. Acá también lo interesante es qué es lo que esto está comunicando de mi personalidad. Si lo vemos desde el arcano del colgado, la invitación es que podamos ir hacia esas raíces, hacia esos orígenes, hacia ese mundo inconsciente y al mismo tiempo desde ese lugar poder entender qué es lo que está comunicando, cuáles son los nuevos órdenes que está requiriendo, cuáles son las nuevas miradas, cuáles son las imágenes que requieren ser tratadas, de qué forma yo puedo a través del arte, a través de la palabra, a través del encuentro con un otro, en donde yo sienta seguridad, en donde yo sienta realmente un acceso a lo íntimo, cómo puedo ir dándole forma también desde la paciencia para poder integrar y darle forma a estas experiencias.
Pues si vemos y contemplamos esta imagen, vamos a darnos cuenta también que ese colgado va a estar accediendo a esas dimensiones caóticas de la tierra, y por ende el colgado y cada uno de los arcanos del tarot son un proceso por el cual atravesamos, pero que también pasamos. Entonces, una vez pasamos por estas dimensiones de sacrificio, de purga, de liberación, de confrontación, ¿cómo empezamos a instaurar nuevos órdenes en mi vida que no se repitan de otra forma los órdenes que habíamos atravesado antes de atravesar, digamos, este arcano? Cuando realmente nos damos la oportunidad de dar un espacio para la paciencia, para la comprensión, para la búsqueda de sentido, no desde una mirada estereotipada, ni del sentido que debería ser, ni el orden que debería ser, sino que podemos realmente escuchar qué es lo que está comunicando, cuáles son las necesidades del alma, es cuando de una otra forma podemos atravesar el arcano del colgado, esa iniciación que a veces puede ser forzada por la vida misma o por las situaciones mismas. Y de una otra forma podemos ver cómo emergen nuevas formas de entender nuestra personalidad, cómo emergen nuevas formas de vincularnos con los otros, cómo emergen principalmente nuevas dinámicas de relación con uno mismo. Desde un cierto punto de vista podríamos pensar también qué significa que el colgado en ese encuentro con su propia soledad y con sus propios orígenes pueda también hacerse amigo de sí mismo. ¿Qué significa hacerse amigo con sus diferentes partes una vez que se ha encontrado con sus propias sombras? Parte de lo que estamos haciendo en este podcast reimagina, pues de otra forma también, básicamente es que podamos entender lo que significa este concepto. Nos hemos inspirado en la obra de James Hillman que se llama Reimaginar la psicología. Recomiendo mucho leer ese libro para poder acercarse un poco a miradas post-jungianas, nuevas miradas de la psicología profunda. Y parte, digamos, del ejercicio que queremos hacer también es que podamos, a partir de la relación con el tarot, también poder conocer la psicología, poder conocer el arte como recurso y como herramienta de acompañamiento en ese proceso. Pero también es interesante cómo en la medida en que vamos acercándonos a las imágenes nos damos cuenta de que las imágenes están vivas, de que no tenemos que ver las imágenes simple y llanamente como abstracciones intelectuales o racionales de la mente, sino también que podamos ver que experimentamos la vida a través de las imágenes y que las imágenes están enraizadas en nuestra cotidianidad. Aquí es interesante y como propuesta, digamos, de arteterapia, quisiera que fuéramos un poco más allá de los diferentes movimientos artesanales de lo que podemos hacer con las manos, ya que acá la invitación no es tanto a hacer con las manos ni con los pies, pues recordemos que el arcano del colgado está atado de manos y de pies, sino que es que podamos también ver que este proceso creativo no solamente gira en torno a lo que a veces pensamos de que el arte tiene que ver con el hacer, sino que también el arte tiene que ver con el ser. Y en ese sentido, poder crear rituales, crear espacios para el encuentro con uno mismo es fundamental. También lo veíamos en el ermitaño. Aquí la invitación sería un poco a que podamos conectar con esa naturaleza de las imágenes más allá de la imagen visual y que podamos conectar con la sensación, con el sentimiento. Principalmente podamos encontrarnos con la soledad. Como propuesta invitaría a que pudiéramos tener a lo largo de la vida o a lo largo de nuestro año, digamos, poder organizar diferentes espacios para poder estar en silencio, para poder encontrarnos con nuestras propias sombras, para poder estar más allá de las relaciones con otros, para poder habitar durante un tiempo, ojalá sea unos días, ojalá sea unas semanas. Por supuesto que el mayor templo al que podemos acudir siempre es la tierra misma, ¿no? Entonces estar cerca a un río, cerca a una montaña, pero sobre todo para poder tener acceso, desvincularnos a veces de eso que podemos llamar profano, no desde una mirada moral, sino desde una mirada de eso que suele ser el ruido o lo sinsentido, lo superfluo de la vida cotidiana a veces, para poder adentrarnos un poco en los templos del mundo interno, poder escuchar nuestros sueños, poder
poder ver qué es lo que, desde esa mirada contemplativa que nos lleva a mirar las cosas desde afuera, poder ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando en nuestra personalidad, en nuestros roles, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, y sobre todo poder escuchar realmente qué es lo que está pidiendo nuestra propia alma, ¿no? Cuáles son los movimientos necesarios. Para finalizar, también quisiera compartirles parte del ejercicio que hemos venido haciendo en todos los capítulos, y es esta propuesta que nos hace Alejandro Jodorowsky, en el cual nos invita a escribir partiendo de la premisa si este arcano hablara. Les quiero compartir el escrito que he hecho a partir de ello. Me retiro a la quietud, caigo en mi propia trampa, en mi propia red, en mi propio silencio. Ahora solo soy testigo de mi propio lenguaje. Todas las proyecciones vuelven a mí. He cortado la rama, he cortado el árbol. Estoy aquí en libertad. No hay manera de abandonar el mundo, solamente atravesarlo, saltar a mis abismos. En este lugar no existe la voluntad ni el deseo, no hay ningún tipo de atadura. Para desligarme he cortado toda interpretación. Aquí solo soy contemplación del silencio, la respiración y el viento. Tengo la sensación de volver a mí eternamente, en diferentes pieles, espacios, formas, sensaciones y olores. Veo el laberinto desde arriba, dejo de ser persona y me vuelvo pájaro, halcón, cisne, cóndor. El laberinto es mi propio lenguaje, lleno de límites, en medio de él me busco. Soy el que piensa y no lo que es pensado. No soy mis sentimientos, ni mis intuiciones, ni mis sensaciones, tampoco mi intelecto. Soy una esfera geométrica que contempla desde un silencio que me transmite paz. Contemplo el río de mis deseos, mi cuerpo se hace río, se hace miel, se hace copal. Me convierto en cazador y me sacrifico a mí mismo. Soy el zorro y el conejo, el lobo y el venado. Soy ese ritual sagrado de sacrificio, sangre y vida. Atravieso el dolor, las mismas heridas, las mismas sensaciones. Encuentro la fuerza de mi propio sacrificio. Soy bosque, nada tengo, nada conozco, nada sé, nada quiero, tampoco nada puedo. Sin embargo, mi sangre son los ríos del mundo. Me hago torbellino, cielo despejado, mirada sin objeto, danza de pájaros en círculo, agua bendita y la miel que llega al último día. Aire soy, atmósfera vacía, solo soy un corazón que late, uno más entre una red infinita de corazones. Corazón de hormiga, corazón de árbol, corazón de sol, corazón de cuarzo. En medio del amargo de la raíz se despierta la dulzura, la gratitud que conduce al éxtasis. Me deslizo hacia arriba, como un bebé de águila blanco, en esa viva luz que circula en medio de la oscuridad de mi propia sangre. Reimagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos. Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul. Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.